Hola, bienvenido y bienvenida a tu primera clase de tu segundo módulo de Aprender Matemáticas para la Vida. En esta clase por fin aprenderemos acerca del álgebra, ya que es la llave para resolver problemas complejos. ¿Por qué? Porque es aquella rama de las matemáticas que usa letras y números para representar y resolver problemas. Por ejemplo, cuando no sabemos cuántas manzanas tenemos en una cajita, podemos usar la X para representar ese número de manzanas. Y si posteriormente agregamos 5 manzanas a esa caja, entonces, ¿cuántas manzanas en total tenemos? Podríamos decir que tenemos X más 5 manzanas, ¿sí? Observa que en esta ecuación nos falta algo muy importante, ¿cierto? Nos falta un igual. ¿Igual a cuántas manzanas? Para de esta manera poder despejar esa X. Si no tenemos un igual, normalmente igualamos a cero, pero cuando son ejercicios de la vida cotidiana, nosotros sí tenemos un igual. Entonces, digamos que el igual es 10, que en esa caja hay 10 manzanas después de agregar las últimas 5. Entonces, ¿cuántas manzanas teníamos inicialmente? ¿Cierto? ¿Cómo escribimos ese ejercicio? Nuestra ecuación queda completa, ¿cierto? Ahora tenemos nuestro x más 5 inicial igualado a una cantidad final. A partir de allí, sí podemos saber cuántas manzanas habían inicialmente, ¿cierto? Puedes hacerlo, puedes usar las herramientas que aprendimos en aritmética para resolver este ejercicio. Pausa el video e inténtalo. Ahora, podemos observar que el más 5 le estorba la X, ¿cierto? Lo vamos a mandar por el puente intergaláctico al otro lado con el 10 para que quede una letra a un lado y al otro lado que me queden todos los números. En aritmética hacíamos algo similar, ¿cierto? Y agrupábamos los números positivos y los números negativos para poder hacer operaciones más sencillas. La metodología es la misma. ¿Listo? Ahora, cuando hemos pasado por el puente intergaláctico, ese más 5 al otro lado, nos queda 10 menos 5. Y eso nos va a dar que inicialmente teníamos 5 manzanas. Mira que es un ejercicio muy sencillo de cómo el álgebra queda evidenciada en nuestra vida normal. Cuando no conocemos una cantidad, pero de pronto conocemos algunos datos en el proceso, este tipo de razonamiento se va desarrollando en nuestra cabeza. Ahora, para comenzar a trabajar expresiones matemáticas mucho más complejas, te voy a dar unas definiciones que son bien importantes. Vamos a comenzar averiguando qué es un término. ¿Qué es un término algebraico? Es aquella expresión que no contiene sumas o restas. Eso es un término. Pilas ahí. No contiene ni sumas ni restas. De las 4 operaciones matemáticas básicas, un término no puede contener ni sumas ni restas, separándolos entre sí. Por ejemplo, cuando vemos x, 2x, 3y, 4z, esas son expresiones algebraicas, ¿cierto? Cada una de ellas. Y cada una de estas es un término, porque tú observas y no ves sumas o restas entre ellos. Ahora, un término más complejo, X, Y, W, Z. Tenemos 4 letras entre sí, pero ¿hay alguna suma o alguna resta entre ellas? No hay ninguna suma ni ninguna resta entre ellas, por lo tanto, este también es un término. ¿Listo? ¿Qué operación matemática está sucediendo aquí? Hay multiplicaciones. La X la estamos multiplicando por un 1 imaginario, ¿cierto? El 2 está multiplicando a la X, el 3 está multiplicando a la Y, el 4 está multiplicando a la Z, y en este último caso, X, Y, Z y W se están multiplicando entre sí. ¿Listo? Cuando veas expresiones con potencias, estos también son términos, porque no hay ni sumas ni restas entre cada una de las letras o los números que comprendan ese término. Aleja, entonces si veo, por ejemplo, una fracción y una letra, ¿esto es un término? Sí, porque no contiene ni sumas ni restas. ¿Listo? Aleja, las raíces son términos, sí. ¿Por qué? Porque no hay sumas ni restas adentro. Si dentro de esta raíz hubiese 2xy más 3x, qué sé yo, entonces tenemos dos términos dentro de la raíz. Pero si la raíz está solita, así como la vemos acá en pantalla, y no tiene sumas ni restas dentro, ni está sumada o restada por fuera con otra cosa, entonces esa raíz es un término. ¿Listo? Ahora,
¿Qué hacemos con estos términos? ¿Para qué nos sirve comprender qué es un término? Bueno, porque necesitamos aprender a hacer operaciones matemáticas, así como aprendimos a hacer operaciones con números. Ahora vamos a aprender a hacer operaciones con letras o con números desconocidos, ¿sí? Ahora, quiero que miremos cuántos términos hay acá. Quiero que pauses el video e intentes hacerlo en casa, a ver cuántos términos hay en cada una de estas expresiones. Miremos el primero. Tenemos 3x cuadrado más x. Por lo tanto, hay dos términos, ¿cierto? Una suma que me separa este término de este otro término. 2x menos y, dos términos también, ¿cierto? El siguiente, menos 5y a la 3 más 3y a la 2. Tenemos dos términos. Ahora, el siguiente, 4z menos x más 2y. Entonces tenemos tres términos, ¿sí? En el último, mira que yo coloqué acá como un montón de letras súper raras. Entonces, x, y, z, w menos 2x cuadrado, y cuadrado, z, w. Sin embargo, aunque hay tantas letras involucradas en esta expresión matemática, tenemos dos términos. Quiero que lo veas como si fueran cajitas. Entonces, mira que en esta tengo una cajita que es x, y, z, w, y a esa cajita le estoy restando el valor de otra cajita, de 2x cuadrado, y cuadrado, z, w. Cuando investiguemos qué valores numéricos tiene x, y, z y w, hacemos esas multiplicaciones, luego hacemos la resta y entonces obtenemos un valor numérico. ¿Listo? Entonces de eso se trata todo esto. Quiero que observes además que cuando tenemos términos separados, todas las letras son distintas. En este primero tenemos x cuadrado y x. Aunque es la misma x, al estar elevada a una potencia, ya no es x solita, ya es x cuadrada. Entonces es una letra diferente. En el segundo tenemos 2x menos y. No hay operaciones de potencia. Sin embargo, tenemos dos letras notoriamente diferentes, x y y. Entonces 2x es una cajita y y es otra cajita. ¿Listo? Acá, menos 5y a la 3. No quiero que te confundas con que, Aleja, pero si están separados por sumas o por restas, entonces acá yo tendría que tener tres términos. A verlos pues. Si acá adelantico del menos 5y a la 3 tuviéramos un 1, tuviéramos otra x, otra letra, otra expresión, otro término, entonces tendríamos tres términos. Ahora, quiero que analices estos cuatro ejercicios en tu casa, que pauses el video un momentico y me digas cuántos términos hay en cada uno de ellos. ¿Listo? Vamos a mirar. El primero, 3x a la 2, es un solo término, ¿cierto? No hay sumas, no hay restas, es positivo, es una cantidad positiva, todo está muy bien. 2x menos y cuadrado. Tenemos una resta de una cajita y otra cajita, por ende, dos términos, ¿sí? Esta de acá tenemos 4z menos x menos 2y, tres términos. Y en este último que te coloqué, que ese es como el más raro, te mira, 6x a la 3, ese es un término. Menos, este es otro término, 3x a la 2y. Más 9xy cuadrado, es otro término. Menos 2y a la 3. Entonces mira que tenemos 1, 2, 3, 4 cajitas. Entonces tenemos cuatro términos, ¿ok? ¿Para qué es importante esto, Aleja? Pues qué bobada, yo para qué voy a contar términos, eso para qué me sirve. Resulta que en los libros, en los videos tutoriales de YouTube que encuentres y de aquí en adelante, de acuerdo a la cantidad de términos que tiene una expresión algebraica, pues recibe un nombre. Cuando tenemos un solo término, a esto se le llama monomio. Cuando tenemos dos términos, entonces se llama binomio, pi de 2, ¿cierto? Cuando tenemos tres, entonces trinomio. Y cuando tenemos más de cuatro para arriba, se les llama polinomios. ¿Listo? Entonces ya aprendimos a identificar términos, ¿cierto? Cuando es un término algebraico, ya aprendimos a identificar que de acuerdo a la cantidad de los términos reciben un nombre, ¿cierto? Monomio, binomio, trinomio o polinomio. Y ahora vamos a aprender a hacer operaciones matemáticas con esto. En esta primera clase vamos a aprender a hacer sumas y restas. Y en nuestra segunda clase de potenciación
vamos a aprender a hacer multiplicaciones y divisiones. Ok, ¿cómo son las operaciones algebraicas? ¿Cómo aprendemos a sumar y a restar letras? ¿Qué hacemos allí? Entonces, tenemos un tipcito. Sumamos mismas letras. ¿Y qué sumamos? Sumamos los números grandotes que acompañan a esas letras. Esos números grandotes en química, en física, en matemáticas y en todo se llaman coeficientes. Siempre que tú ves un número grandote acompañando una expresión química o una expresión algebraica, como en nuestro caso, a ese número grandote se le llama coeficiente. Y esos son los números que sumamos y restamos. Entonces ya se va a volver muy fácil esto de sumar y restar expresiones algebraicas, es la cosa más sencilla del mundo, de verdad, de verdad, de verdad. Muy, muy fácil. Mira esta expresión. Quiero que pauses el video. Tú sabes que me encanta que pauses el video. Paúsalo de nuevo. Piénsalo un segundo, analízalo. ¿Cómo sumaría o restaría estas expresiones algebraicas si la profe Aleja me dice que debo juntar las mismas letras y que luego sumo los números grandotes? Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Primero, las X. Yo escogí las X. Tú pudiste haber escogido las Y o los numeritos solos. Yo escogí las X. Entonces tenemos 3X menos 5X menos X. Ya agrupé todas las X. Ahora la profe me dijo que sumara o restara los números grandotes, los coeficientes. Entonces acá hacemos aritmética normal. Tenemos dos cantidades negativas y una positiva. Entonces la positiva la volvemos a escribir 3X, ¿cierto? Aprendimos a sumar ingresos y a sumar deudas. Acá estamos sumando una deuda. Entonces, menos 5 menos 1, ¿cuánto nos da? Menos 6. ¿Pero menos 6 qué? Menos 6X. Tú haces las operaciones con los números grandotes, pero siempre me debes escribir la letra. ¿Listo? Ese es el truco. Ya tenemos entonces la respuesta para las X. ¿Cuánto me daría esto? Entonces, 3X menos 6X, ¿tengo qué? Tengo más deudas. Por lo tanto, el resultado me va a dar negativo, ¿cierto? Y esta diferencia me da 3X. Listo. Ahora, hagamos las Y. Esta es mucho más fácil, porque ya no tengo tantos términos. Tengo 2Y más Y. Sumo los números grandotes. Acuérdate que la letra solita viene con un 1. El 1 nunca se escribe, no se escribe en la potencia, no se escribe en la base, no se escribe dividiendo, pero yo lo puedo colocar. Entonces, así como colocábamos el 1 imaginario en un número entero para hacer operaciones fraccionarias, acá nos imaginamos un 1 adelante de esa Y para poder hacer la operación con el 2. ¿Listo? Entonces, 2 más 1, ¿cuánto es? 3. ¿3 qué? Y. Ya tenemos las Y solucionadas. Ahora, ¿quiénes nos faltan? Los numeritos solos. 2 menos 1, 1. ¿Y cuál es la respuesta entonces para todo este choricito? El menos 3X, que nos dio las operaciones de las casitas moraditas de las X, más 3Y, que nos dio la operación de estas dos casitas verdecitas, más 1, que nos dio la operación de estas dos casitas amarillas. Eso es todo lo de suma y resta algebraica. Entonces, sabemos que x y x cuadrado y x a la 3, aunque sea x, son diferentes. Aprendizaje número 1. Aprendizaje número 2. Agrupo letras. Aprendizaje número 3. Las letras se quedan igual cuando sumo y resto, ¿no? Porque ya vamos a ver que en potencia sí cambia un poquito. Las letras quedan igual. Entonces, sumo son las cantidades grandotas, los números grandotes. ¿Listo? Ahora, hagamos otro ejemplo. Y este ejemplo está mucho más largo, como que le podemos echar más machete. Tenemos por acá x cuadradas, tenemos por acá x solitas, tenemos números solitos. Lo primero, identifiquemos. Yo quise comenzar con las x cuadradas. De pronto tú comenzaste con las x, no hay ningún problema. Yo comencé con las x cuadradas. ¿Cuánto me da esto? Entonces me da 2x a la 2 más x a la 2 menos 3x a la 2, ¿cierto? Aleja, no, ¿qué es eso tan difícil? ¿Qué es eso tan horrible? Eso x y x a la 2 y x a la 3, a mí eso me confunde. Bueno, pues haga de cuenta que son cuadritos. A mí me sirvió mucho esto visualmente. Imaginarme las letras como figuritas.
para quitarle esa complejidad del álgebra. Entonces tengo 2 cuadritos más un cuadrito, ¿cierto? Menos 3 cuadritos. Cuando lo vemos de esa manera, le ayudamos a nuestro cerebro a sumar y a restar cantidades numéricas simplemente. Porque entonces tengo 2 más 1 menos 3, ¿cierto? Entonces 2 más 1, 3, menos 3, ¿cierto? Cogí las dos partecitas positivas, el negativo lo dejé solito, y bueno, eso ya sabemos que nos da 0. Entonces, cuando te confundas mucho que esas expresiones álgebra, vuelva a esos corazoncitos, vuelva a los cuadraditos, triangulitos, ¿listo? Eso también es una herramienta que te puede ayudar mucho a irte relacionando con estas estructuras algebraicas que a veces son como tan enredadas. Ahora, miremos la siguiente variable. Nuestra siguiente variable sería 3x menos x más 5x, las x. Las azulitas son las x. Entonces volvemos y escribimos acá. Menos 3x menos x más 5x. Aleja, no, muy difícil. Triangulitos, entonces. Hágale con triangulitos. Menos 3 triangulitos, menos un triangulito, más 5 triangulitos. ¿Cuántos triangulitos son? ¿Listo? Así lo puedes resolver también. Si te queda de pronto muy complejo en este inicio hacerlo con la expresión algebraica completa, hágalo con figuritas. ¿Listo? Ahora, los números normales, ya eso sí no les podemos poner figuritos porque pues esto sí lo sabemos hacer desde álgebra, ¿cierto? Más 4, más 2, menos 3. Listo, vamos a escribirlos y vamos a operarlos. ¿Listo? Nos queda acá abajo más 4, más 2, menos 3. Aleja, ¿pudiste escribir acá 4 solitos? Sí, pude escribirlo solito. Escribí el más 4 completico, listo, para que no se vayan a confundir. Ahora, ¿cuánto me da eso? Si de pronto te equivocaste en el proceso de separar las variables, vuelve a pausarlo. Si de pronto te pareció chévere eso de sumar con cuadraditos, con triangulitos, tenlo pausadito y hazlo con cuadraditos y con triangulitos. Pero al final me debes escribir la respuesta pues con x cuadrado y con x. ¿Listo? Porque cuando pases a estudios superiores, vayas a la universidad, etcétera, etcétera, pues el profesor no te va a recibir el examen con cuadraditos, triangulitos y corazoncitos. Entonces se vuelve muy difícil. Entonces la respuesta la debes dar pues, en las variables que son. Lo digo es porque en este proceso de aprender te puede servir mucho verlo de esa manera. A mí me sirvió, a mí me sirvió enormemente. Ahora, entonces, 2 más 1, 3, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita, los cuadraditos, 3 cuadraditos, entonces 3x cuadrado. 3x cuadrado menos 3x cuadrado, 3 menos 3, 0. ¿Listo? Ahora el segundo, tengo dos negativos. Entonces, el positivo lo dejé solito y acá, menos 3 menos 1, menos 4. ¿Sí? Menos 4 más 5, entonces me da un x, pero entonces el 1 no se escribe, entonces solamente escribimos x solita. Acá te debió dar 0 cuadraditos, aquí te debió dar un triangulito, ¿listo? Y en esta última, pues ya somos unos tesos haciendo operaciones aritméticas normalitas, entonces 4 más 2, 6, menos 3, entonces me da 3 positivo. Entonces mira que ya hicimos los choricitos por separadito, uno los hace como en un ladito del cuaderno, como cuando uno hacía las divisiones por ahí una esquinita y la borraba, uno hace estos calculitos también a un ladito, y para finalizar, pues tú debes dar una respuesta. Entonces de decir, ve, este choricito grandote de acá es igual a una expresión chiquita, ¿cierto? ¿Cuál es esa expresión chiquita? 0 más x más 3. ¿Por qué en un menos? Porque ninguna de las tres cantidades dio negativa. Si acá nos hubiera dado menos x, entonces acá sería menos x más 3. Todas nos dieron positivas, entonces se deben sumar. Entonces, este chorizo grandote que nosotros veíamos acá queda simplificado, así como cuando simplificábamos expresiones fraccionarias para que quedaran números más chiquitos y fueran más fáciles de trabajar. Eso mismo hacemos en álgebra. También usamos expresiones grandotas y hacemos operaciones que nos lleven a una expresión más chiquita. ¿Listo? ¿Cuál sería la respuesta entonces? La respuesta sería esto de acá igual a x más 3. ¿Ya? Eso es todo por hoy, muchachos. Eso es todo, mi querido amigo, mi querida amiga.
Muchas gracias por llegar hasta acá. Te he dejado bastantes ejercicios de sumas y restas en el workshop. Quiero que los resuelvas, que me los mandes, que me mandes las respuestas por el Google Form. Si tienes alguna duda, no dudes en solicitar una asesoría conmigo. Sin embargo, creo que en este tema no cabe mucha duda, ¿cierto? Creo que es bastante fácil, creo que te iluminé la vida con esta forma de sumar y restar expresiones algebraicas. Lo vamos a dejar hasta acá porque el tema de multiplicación y división es más extenso, entonces lo vamos a ver en la segunda sesión. Espero con ansias locas tus respuestas, espero que te vaya muy bien, te mando un abrazo enorme, chao, chao.